Me parece que los debates sirven para que al día siguiente escriban los diarios. El que gana claramente es el ciudadano. Ya usted, No hable. el debate presidencial, ¿se debe hacer o no un debate presidencial? Se tiene que hacer porque hay una ley que lo dispone. Creo que hacer un debate presidencial con un mentiroso no tiene sentido. Si quieren debatir, yo debato. Si hay una ley que lo dice, yo la cumplo. Pero la verdad, vos te das cuenta del estado en que terminan. Teniendo que asumir un debate con una debilidad electoral profunda, con una debilidad política mayor, es casi perverso. Ayer la Cámara Nacional Electoral oficializó los debates y ya los 6 candidatos confirmaron su presencia. Desarrollo económico, por supuesto, es el tema principal, relaciones internacionales, ahí se desprenden algunos temas que tienen que ver con lo cotidiano, seguridad, educación, salud y perspectiva de género, que es un tema que hasta elecciones atrás no entraba en los debates. Cheto, ¿va a debatir con Cristina? No hay una ley que obliga a los vices, pero yo estoy dispuesto y me gustaría, porque creo que sería la posibilidad también. En los países importantes, en Estados Unidos, los vicepresidentes debaten. Me hubiera gustado que hubiera un debate de vices. La señora no quiso, y como no quiso la señora, Pichetto no se prendía, y a partir de ahí la cadena. Está bien que exista el debate y por eso formé parte y sigo formando parte de Argentina Debate, porque creo que es una obligación de los candidatos dar cuenta y poner la cara delante de los votantes y decirles yo voy a hacer esto. ¿Hay una posibilidad después del debate para Macri? No sé si para Macri. Yo creo que hay una posibilidad para que los ciudadanos puedan ver a los 6 candidatos en condiciones de absoluta igualdad. El que gana claramente es el ciudadano. Me parece que los debates sirven para que al día siguiente escriban los diarios. Si después de 40 años de política me tengo que preparar para un debate, estoy en problema. Orden de exposición de los candidatos en el primer debate. A, Mauricio Macri. Ubicación B, Alberto Fernández. C, Nicolás del Caño. D, Juan José Gómez Centurión. E, José Luis Espert. F, Roberto Lavagna. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo laboratorio electoral. Buenas noches, Pala, ¿cómo va? Bien, todo bien, nos metemos en el tramo final de la campaña, solo 15 días para las elecciones. Ya estamos y el debate es el tema, ¿eh? Ahí escuchaban algunos de los candidatos, está quien dice, bueno, es nada más para que escriban al otro día los diarios, su tapa, son los títulos de los diarios, otros que dicen, bueno, enriquece a la democracia. Algo vimos de esto que pasó el día jueves, en lo que fue el primer debate por ley, tanto para lo que va a ocurrir mañana con los candidatos a presidente a nivel nacional, como lo que ocurrió el jueves con los candidatos a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en donde no vimos demasiadas sorpresas, ciertamente. Ahora me vas a contar vos, Pala, qué fue lo que te pareció, pero la realidad es que no está dispuesto como para que haya enfrentamiento entre los candidatos. Vimos a un Larreta sólido, probablemente a un Solano disruptivo, a un Tombolini con más manejo de los medios y a un Matías Lamens que se lo vio un tanto nervioso, que evitó confrontar directamente con Larreta, pero que también tuvo su momento. ¿Cómo lo viste vos? Sí, vamos a ver en un ratito los más y los menos del debate porteño y también nos vamos a meter con el primer debate nacional mañana domingo, después el segundo el 20 de octubre, decíamos a solo 15 días de las elecciones. Vamos a ver parte de los fragmentos del debate del jueves. Matías Lamens, a ver, el primero de los que repasamos juntos un poquito para ya meternos en lo que va a ocurrir mañana. A ver. Nunca te hice ningún comentario, pero muchas veces quisiste que sea candidato de tus listas, muchas veces quisiste que me integre a tu gestión. Y siempre te expliqué que no lo hacía porque tenía diferentes concepciones de cómo se hace política y diferentes prioridades. Te lo vengo diciendo desde hace mucho y lo sabés. Entonces, me llama la atención esta pregunta. Yo no tengo ninguna duda que la política social de la ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos problemas. Bueno, me parece que fue esta una de las partes más picantes, ¿no?, de Matías Lamens. Por eso yo decía que tuvo también su momento cuando le decía a Larreta, bueno, vos trataste de que fuera para tu espacio varias veces. Sí, varias veces lo tentaron para ser primer candidato a legislador. Acá le revelamos a la gente también para que se incorpore al Ejecutivo. Y tuvo una vez un ofrecimiento, un primer tanteo para ser funcionario del gobierno nacional. Lo mejor de Lamens, lo peor, lo decía vos, Nuria,
ese arranque nervioso, creo que fue de menor a mayor, mirando poco a cámara y raro. Le sobraron segundos en algunas partes del debate. Bueno, vamos a ver qué pasaba con Rodríguez Larreta, que protagonizó uno de los furcios más importantes del debate del jueves. Pasó en el momento, ¿no? Pero no para decía, laboratorio. A ver. Pública. Tenemos el anillo digital alrededor de toda la ciudad y desde enero nos hicimos cargo de la venta minorista de droga. Pero tenemos que ir por más. Claro, pasó. Inclusive nosotros hablábamos con quienes estaban allí en el estudio y no hizo tanto ruido como para los que escuchábamos del otro lado. Enseguida de esto se hicieron eco las redes sociales. ¿Y qué pasaba respecto del recorte de ese fragmento? Hola, Brenda Struminger, buenas noches, ¿cómo va? Hola, buenas noches, Nuria. Exacto, estuvimos monitoreando en las redes sociales en estos días para ver si se había armado alguna campaña de desinformación con respecto al debate y lo que encontramos es que no había, por lo menos en los últimos días, por lo menos hasta ahora, campañas marcadas o grandes difusiones de desinformación con respecto al debate. Lo que sí encontramos es un recorte, este que mencionabas recién, de Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que se hicieron cargo en el gobierno de la ciudad de la venta minorista de drogas, cuando en realidad estaba claro que él lo estaba diciendo con respecto a hacerse cargo de combatir, ¿no? Con respecto a combatir la droga en el marco del debate, del segmento del debate que era sobre seguridad, ¿no? Y inseguridad. Entonces, lo que pasó es que en las redes ese recorte empezó a circular como si él hubiera dicho que se estaba haciendo cargo en el sentido de, bueno... Claro, que sí. Exacto. Una cosa es que quede recortado eso solito, otra es que se ponga en contexto, ¿no? Sí, porque aparte decía, vamos por más. Sí, claro. ¿No? Y uno entiende que no se refería a la venta minorista de droga. Claramente no es lo que Fue quiso uno de los decir. puntos bajos de Horacio Rodríguez Larreta, ese furcio. También abusó de las promesas. Le preguntaban de otra cosa y él aprovechaba y te metía las promesas. Lo mejor, sin duda, decías vos, un Larreta sólido, muy conocedor de los números de la ciudad. Sí, claro. Hace 12 años que está, primero como jefe de gabinete, después como jefe de gobierno, muy sólido en todo su conocimiento de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y el que podríamos decir jugaba como en su medio, ¿no? Porque tiene mucho manejo de lo que son las cámaras, podríamos decir, es Matías Tombolini, el candidato de La Baña en la ciudad de Buenos Aires, que inclusive en algún momento trató de poner un poco de simpatía y decir, bueno, se pone un poco picante. Así hablaba. La política de vivienda claramente no es una marca de gestión que nos deja el macrismo. Pero también es cierto que durante la gestión de Cristina, el kirchnerismo tampoco tuvo una política de viviendas que en la ciudad se viera como importante, salvo algún emprendimiento del malogrado Sueños Compartidos. Bueno, ahí estaba, Matías Tombolini. Decíamos también estaba un Solano tal vez un poco disruptivo. Hay que decir que es al que menos escuchamos. Los periodistas también siempre vamos a los que, digamos, más atraen los micrófonos, a los que se van compitiendo los primeros puestos. Y él mezclaba, ¿no? Un poco el FMI con los comuneros. Sí, Tombolini en un momento parecía el moderador, ¿no? Más que ese histrionismo ante las cámaras. Y fue uno de los que introdujo a favor de él temas ambientales, temas que tienen que ver con la agenda de los jóvenes, en contra, aunque esto por supuesto tiene que ver el balance de cada uno. En algún momento no sabía si era opositor o si era un poquito oficialista, y Solano, mencionabas vos, Nuria, fue los que mejores repercusiones tuvo, se mostró conocedor de la ciudad, por supuesto firme con sus convicciones de la izquierda, en algún momento casi que hablaban de comunas y él te metía el FMI. Bueno, claro, se evitó en el debate enfrentar a Larreta y tampoco estaban dadas las condiciones por cómo estaba distribuida la situación para que se hiciera tanto. Vamos a ver cómo repercutió esto en redes, los más y los menos en las redes. Diego Corbalán, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, para Solano, pura capitalización digital, te digo, Nuria y Pala, porque el crecimiento de las menciones a lo largo del debate porteño fue de más del 200%, menciones especialmente en Twitter. El de mejor imagen en las redes sociales, Matías Tombolini, que tuvo un crecimiento muy importante a lo largo del minuto a minuto. Y con respecto a Larreta y Lamens, ni mucho ni poco, es decir, Larreta es el de los 4 candidatos porteños el que tiene la imagen negativa más elevada. El caso de Lamens, yo diría que el debate digital no generó demasiados cambios de su perfil digital, pero un poco lo que decían ustedes, y reforzamos con el minuto a minuto del debate porteño, los candidatos que probablemente son los menos conocidos, probablemente pueden aprovechar estos espacios mediáticos para por lo menos hacerse conocidos ellos
y sus propuestas políticas. Bueno, muy bien, vamos a volver en un ratito con este tema y ya estamos mirando a lo que va a ocurrir en el día de mañana, ¿no? ¿Cuánto bien le hacen a la democracia estas cuestiones de las que vamos aprendiendo, además? Mañana, recordemos, es la provincia de Santa Fe, donde ya está todo dispuesto. Ninguno te reconoce que se está preparando. Viste que recién veíamos a Alberto Fernández que dice, no, si después de 40 años tengo que ponerme a preparar un debate, estoy en problemas. Pero todos se están preparando, sin duda. Y está bien. Marta Reales, encuestadora de Reale de la Torre Consultores, gracias por haber venido. Paula Bertol, dirigente de Cambiemos, gracias por estar esta noche acompañándonos. Gisela Marciota, candidata a vicejefa de gobierno por el Frente de Todos, gracias por estar. Y saludo a Gabriel Viene, director de los departamentos técnicos de la UIA, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo lo vieron? Voy a arrancar por Gisela, que estuvo ahí. Estuviste ahí, ¿no? Estuve ahí. El lunes estuve en el debate de legisladores y legisladoras. Sí. Y después el jueves en el de jefes de gobierno. Era muy fuerte la imagen de ver 4 varones como candidatos. La verdad que ahora que por suerte tenemos bastante instalado y estamos trabajando mucho por este tema del feminismo y las políticas feministas y con perspectiva de género, la verdad que cuando veíamos a los 4 candidatos varones era fuerte. El debate en sí, a ver, yo tengo mi vicio periodístico, a mí me encantan. Sí, claro. A mí me gusta que se hagan, me gusta, esta era la primera vez que por ley se hacía en la ciudad de Buenos Aires, reconozco que estuvo muy bien organizado, que todo lo que tuvo que ver con la organización y desde lo que se veía, desde lo estético, la verdad que fue muy lindo prolijo. Y estuvo muy prolijo y estuvo muy bien. ¿Le faltaron minutos libres, esos de cruce, todos gritándose un poquito? Bueno, lo que pasa es que yo ahí te hablo como periodista. Y como candidata también, porque a mí me encantaría que pudiéramos tener el debate de vices, que no está por ley, que el otro día se lo comentaba a Diego Santilli, que me lo crucé, le digo, bueno, falta el nuestro, le digo, y yo quiero ese debate porque me encanta, me gusta debatir, me parece que suma a la campaña y que fortalece la democracia y todo este tránsito democrático hasta las elecciones. A mí me parece que está bueno. Y que muchísimo más, como decís vos, si se da una instancia un poco más abierta, donde no solo hagas una pregunta, sino que puedas hacer una repregunta, porque muchas veces vos preguntas algo, no te contestan lo que estás preguntando y se van por las ramas, porque es algo que suele pasar. Entonces decirle, como volverlo a traer y decirle, pero te estoy preguntando otra cosa mínimamente. Pero bueno, me parece que como primer paso, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, estuvo muy bien. Creo que esto tiene que ir madurando y que tiene que ver con un tránsito que se va a empezar a recorrer y que tenemos que ampliarlo a los vices jefes. Paula, ¿estuviste vos? No. No estuviste, pero ¿cómo lo viste? Lo vi muy bien. Nosotros somos fans de la transparencia. El gobierno, tanto de la ciudad como el gobierno de Mauricio Macri, impulsó fuertemente que existiera esto que es un debate que es para la gente, para los que están en su casa y quieren conocernos y que tal vez están esperando de verdad escucharlos, saber qué es lo que piensan. A mí me parece que más que los medios escriban es que la gente escuche, escuche y elija con libertad. Sabemos que también es en los últimos días donde los ciudadanos toman decisiones muy importantes. Yo soy de las que pienso que la gente no solo vota con su bolsillo, vota también y mucho con su corazón y con su inteligencia, con su emocionalidad. Así que también festejando el debate que pasó y yendo mañana al debate que viene. Marta, ¿puede cambiar algo un debate? La experiencia que nosotros tenemos cambia muy poco. O sea, es muy bueno para las instituciones, pero en general lo que hace es consolidar el voto de las personas que ya se inclinan por una opción. Pero a menos que suceda algo disruptivo, ¿no? En el contexto del debate, en general no modifican la intención de voto. ¿Qué tanta atención le presta la industria? Digo, mañana me parece que arrancan por el tema internacional y luego van al tema de finanzas y industria. ¿Cómo le prestan atención a las definiciones que pueden dar los candidatos? ¿Creen las promesas que se hacen en los debates respecto a la industria? Sin duda que se presta atención a los debates, pero sobre todo se presta atención a aportar contenido a esos debates. Parece que, por lo menos desde la Unión Industrial y desde todos los que pensamos un poco el desarrollo productivo, hay que entender que hay una historia larga ya en Argentina de estancamiento, de caídas. Argentina cayó 19 de los últimos 44 años, el PIB argentino, la producción argentina. Y en estos días en que se habla tanto de consensos y de pactos y de diálogos, hay que pensar qué es lo que se va a consensuar. El consenso en sí mismo no va a resolver las cosas, uno puede consensuar que mañana estemos mejor. Bueno, ¿cómo? ¿Con qué resultados? ¿Con qué políticas?
En eso trabaja intensamente la UIA, hemos presentado esta semana un plan productivo, así que se sigue con mucha atención. El pero plan con 2030. El plan 2030, pero con más atención se sigue aún el contenido de los debates y la intención de debatir con la sociedad las propias propuestas productivas que se van diseñando en el día a día. Paula, ¿cómo lo estás viendo al presidente de la Nación que decíamos, no sé si coincidís, Edu, o no, durante esta semana se vieron como perfiles bien distintos, ¿no? Por un lado, un Macri que se abraza al sueño de la posibilidad de llegar al balotaje y un Alberto Fernández que está mirando en qué hacer si gana las elecciones o si se repite el escenario de las PASO. ¿Cómo estás viendo vos al presidente tratando de contagiar eso, ¿no? Y habiendo instalado el sí se puede en las redes, por lo menos seguro. Lo que veo es un Mauricio Macri soltando, ¿no? Como soltando la emoción, haciendo cosas que en otro momento creo que no hubiera hecho. Pues que nunca besó un pie de una señora. Mira, nunca lo vi hacerlo. y en este caso lo vi por la televisión, no estaba allí, pero la verdad es que los que conocemos a Mauricio desde el año 2002 y lo fuimos a buscar porque creíamos que podía llegar a ser presidente de la Argentina y que lo apoyábamos desde muchos otros partidos políticos, vimos cómo él fue cambiando, cómo fue acercándose cada vez más a la gente. Y en este momento es el primero que entusiasma, el primero que está convencido junto con muchos otros que podemos dar vuelta a esta elección. Y creo que está en un momento donde dice lo que siente, lo que piensa. Más allá de que, por supuesto, uno está memorizando todo el tiempo lo que quiere decir, porque no se quiere equivocar, pero no tengan dudas que lo que dice es lo que él acepta decir. Jamás lo vi a Mauricio Macri decir algo que le fuera en contra interiormente. Y Gisela, Alberto Fernández, ¿cómo lo ves? Bueno, no, a ver, Alberto representa, todo lo que hay que cambiar a partir del 10 de diciembre, ¿no? Porque cuando hablamos del 11 de agosto y de ese resultado que fue tan contundente, y me decían y preguntan a veces, bueno, votaron en contra de ello. Digo, no, la gente el 11 de agosto y lo mismo va a pasar el 27 de octubre, estoy segura, y que Alberto representa justamente eso, es la defensa de sí mismo. La gente no votó en contra de nadie, sino en defensa propia. Estamos hablando de que la gente está sin trabajo, la gente no llega a fin de mes, las personas que tienen trabajo tienen miedo de perderlo y saben que no se puede encontrar otro, que es imposible ir al supermercado y comprar lo mismo que uno compraba antes si tenés la suerte de tener trabajo y si tenés la suerte todavía. Digo, es como, la realidad es lo que se impuso el 11 de agosto, la realidad es la que se va a imponer en las urnas el 27 de octubre y Alberto Fernández es justamente el que encabeza la representación de la mayoría de los argentinos y argentinas en ese sentido y que quiere gobernar la Argentina pensando en justamente esas mayorías que quieren recuperar lo que fueron perdiendo en estos últimos 4 años, que alteró la calidad de vida de absolutamente todos. Hoy nadie está mejor que en el 2015. O sí, quizás algunos pocos que especulan con el sistema financiero, pero el resto, la mayoría de todos nosotros, incluso los que estamos en esta mesa seguramente, ninguno está mejor que en el 2015 y los que estamos en esta mesa somos de los privilegiados, que no debería existir tampoco esa categoría. Marta, vos que sos especialista, ¿por qué crees, cuáles fueron las motivaciones principales del voto en las PASO? Bueno, sin duda la economía jugó un papel trascendental, ¿no?, en la toma de decisiones. Yo sostengo esto de que en general las elecciones las ganan o las pierden los oficialismos. ¿Y por qué digo esto? Porque, y hablando un poco de las propuestas y de lo que se desarrolla en el marco de los debates, en general la gente mira más los antecedentes en un dirigente que la propuesta de cara al futuro, porque la sociedad está muy descreída de las propuestas. Entonces, eso hace que, salvando algunas excepciones, en general las elecciones se giren en torno, y la decisión de la gente gira en torno a cómo ha sido la performance de los oficialismos. Sobre todo ahora que tenés un candidato a presidente que fue jefe de gabinete durante tantos años y un presidente ya por la reelección, ¿no? Los dos tienen muchos antecedentes. Sí, como para ver qué es lo que sí, sin duda. Bueno, yo creo que ahora y sobre todo el 27 de octubre se va a poner en juego eso, ¿no? Los que quieren, modificar su situación económica porque les ha ido mal, acá como dice Gisela, o los que en realidad ponen en valor, como dice Paula,
otras cosas que exceden a su situación económica, porque es verdad que la crisis existe y eso, bueno, lo hemos experimentado todos, pero no todos toman sus decisiones en base a eso. Bueno, el 11 de agosto claramente primó la situación económica por sobre otros aspectos, ¿no? A ver, yo pensaba cuando Gisela recién decía, nadie seguramente, ni los que estamos acá en esta mesa, estamos mejor que en el 2015. Hay otras cosas que sí se modificaron del 2015 ahora. Obviamente el que no tiene nada en la heladera no puede pensar, digamos, en si tiene el camino hecho, digamos, si se le allanaron otras cuestiones. Pero la realidad es que uno a priori puede llegar a pensar que la inserción de Argentina nuevamente en el mundo, el respeto a las instituciones, que estaba muy vulnerado por allí por el 2015, ¿no se evaluó el costo interno que eso tenía? Mira, yo quiero que decir algo que siempre pensé, que no ganaban, como vos dijiste, era exactamente lo que pensaba cuando la escuchaba a Gisela, son los oficialismos los que pierden. Y entonces yo creo que en las PASO lo que ocurrió fue que nos dieron un palazo, que la gente nos hizo un llamado muy fuerte de atención. Las elecciones todavía no ocurrieron. Cuando yo a veces escucho hablar a gente de la oposición, hablan como si ya pasaron. No pasaron, porque la gente es la que tiene el voto, la que va a elegir el 27 de octubre. Y creo que además, sí, muchos de los que estamos en esta mesa estamos mucho mejor que en el 2015. En el 2015, por ejemplo, no existía la verdadera libertad de prensa. No había, por ejemplo, la mayor parte de los dirigentes no le daban entrevistas a los periodistas. La presidenta usaba la cadena oficial para bajar línea todo el tiempo sobre lo que tenía que hacer. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la discriminación de la pauta oficial o los incumplimientos, por ejemplo, al diario Perfil sobre la pauta del gobierno anterior, en el que este gobierno ha tenido comportamientos totalmente distintos. Entonces, puedo hablar de, por ejemplo, modernización del Estado. Lo que se ha hecho en materia de modernización del Estado no lo han hecho. Hoy la gente tiene acceso a la justicia, tiene acceso a los expedientes, tiene acceso, además, a que este gobierno dijo desde el primer día que no se va a meter con el Poder Judicial. Y lo que sí tenemos es mayor impunidad en la medida que el Poder Judicial no está funcionando como debiera. Yo entiendo que el candidato es Alberto Fernández, pero entiendo también que Alberto Fernández está junto a Cristina Fernández de Kirchner y creo que en la Argentina lo que funcionó y sigue funcionando es la impunidad. La impunidad, que es el no castigo, el no funcionamiento de la justicia, y yo creo que muchos argentinos no están desmemoriados, que tienen memorias y saben perfectamente la cantidad de juicios y la cantidad de apropiación del Estado que hicieron quienes estuvieron en el gobierno anterior. Y en el caso de la industria, digo, por un lado, Macri durante estos días de candidatos con anuncios, ha hecho muchos anuncios en relación a las pymes. Alberto Fernández plantea en este plan contra el hambre incluir obviamente el desarrollo y las posibilidades y sacarle un poco la presión a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes tienen diálogo con los candidatos? La UEA tiene diálogo con todos los candidatos. De hecho, esta presentación que decíamos hizo esta semana se fue pautando con anticipación, ir dialogándolo con cada uno de los espacios políticos. ¿Ya lo hicieron con todos? ¿Con Labaña lo hicieron esta semana? Vino Labaña, se estuvo con Gómez Centurión, tuvo Alberto Fernández y está pautada con el presidente, que es cuestión de agendas, de que esperemos que se pueda dar pronto, pero la intención inicial, esto se empezó a trabajar desde el principio de año, con miras a que ya con las PASO consolidadas se pudiera compartir con todos los espacios políticos. El desafío es pensar cómo salir de a veces una campaña que toma los temas por separados, ¿no? Vos recién mencionabas que las pymes, que los ingresos, financiación internacional, y eso es un rompecabezas, que pensarlo de una manera estratégica a veces es complejo, que el debate público está muy fraccionado y no ayuda. Entonces este plan procura eso, estabilizar una macroeconomía que está muy movilizada desde hace muchos años ya, pensar bien una política para mejorar los costos del sector y insertarnos internacionalmente. A Argentina lo que le falta son dólares. La verdad es que estas recurrentes crisis y estos recurrentes episodios traumáticos que tenemos tienen que ver más que nada con la falta de dólares, con lo cual una política que nos ayuda a mejorar nuestra estructura competitiva, a entrar en una agenda tecnológica muy agresiva que tiene el mundo con lo que son las nuevas industrias, nuevas tecnologías, el 4.0, y una mirada bien pyme y regional en un país muy extenso. A ver, saben ustedes que nosotros analizamos aquí en este programa también la semana respecto de cómo actúa en la caja de resonancia
más inmediata, que son las redes sociales. ¿Cuáles fueron, Diego, las palabras claves de esta semana en las redes? Bueno, Nuria, tenemos que hablar fundamentalmente de un tema que va por el lado de la agenda de género y el tema de la diversidad. Acá tenemos en esta placa la palabra aborto en verde, la más importante que aparece mencionada, y esta es la presión que están haciendo las redes sociales por una temática que no tiene que ver con la agenda dura, Nuria, no tiene que ver con lo económico específicamente. Si rastreamos en el resto de las palabras, vemos que lo económico aparece en un plano bastante más relegado. La discusión por quién iba a ser moderador o moderadora y la cuestión del protagonismo de los periodistas, nosotros, Nuria, mirá cómo estuvo presente también, ¿no? Sí. Además de otros temas que llamativamente aparecen más relegados, seguridad por un lado, salud, en fin, varios de los temas que para nosotros son centrales, bueno, para las redes sociales la agenda es sustancialmente distinta. Yo me quedo con la imagen de esta palabra, ¿no? La palabra aborto. Esto indudablemente tiene que ver con la cuestión de género, el tema de la diversidad. Aparece también el rol de la mujer, legalización de cannabis con menor influencia, pero no deja de tener impacto también. Y después aparece el tema de la salud y otras cuestiones de la gestión. Es para tenerlo en cuenta. Yo esperamos todos, que los candidatos tengan algo bueno para decir en este debate que se va a dar mañana, con la cuestión de género, como te decía al principio, como uno de los datos centrales para tener en cuenta. Bueno, este programa está ocurriendo en el mismo momento en el que se desarrolla con algunas dificultades por el tema climatológico, por la fuerte lluvia, el encuentro de mujeres, el encuentro nacional de mujeres. El tema del aborto, esta semana también Macri, hace 7 días, me parece que estábamos acá en este programa, cuando se metió de nuevo con una definición, sí. 2 veces en una semana se metió de lleno con el tema de la defensa de las 2 vidas, ¿no? Dijo, no recuerdo exactamente la frase, pero había dicho siempre a favor de la vida, claramente a favor de las 2 vidas. Desde la tribuna. Bueno, probablemente algún mensaje desde el lado de Centurión o para captar, ¿no?, ese voto también. ¿Cómo lo viste vos? Sí, creo que está claro que Macri está tratando de sacar votos de donde puede. Ya lo hemos comentado acá, la necesidad estadística que tiene Macri para dar vuelta a la elección es titánica. Tiene que conseguir que voten aproximadamente 2,5 millones más de personas para que ese 49 y pico % que consiguió Alberto Fernández baje automáticamente a menos de 45 y no van en primera vuelta, y de esos 2,5 millones, más de la mitad lo voten a Macri y ninguno a Alberto Fernández. Vos habías dado un número preciso de votos que necesitaba por día Macri, aproximadamente. Sí, era altísimo. Pensá que es 1.300.000 y ten en cuenta que son creo que 3 meses entre una elección y otra. Es titánico. En esa lucha Macri está tratando de sacar votos de todos los lugares donde puede. Yo le quería preguntar a Marta respecto al aborto, si es un tema realmente central de la campaña en todo el país, influye en la decisión de voto, o hay algo de un sector que produce mucho rebote, políticos, periodistas, y en las redes, como mostraba recién Diego, se produce un rebote mayor al que se da en todo el país a la hora de votar. No, hay un porcentaje de la población que el tema del aborto le define el voto, claramente le define el voto, ¿no? Y hemos visto, y no hace falta tener encuestas para eso, hemos visto resultados electorales de candidatos que, por ejemplo, que se han pronunciado en favor de las 2 vidas y han hecho muy buenas elecciones, ¿no? Sobre todo en el interior del país, el tema de la defensa de las 2 vidas es mucho más potente, digamos, que lo que uno puede ver en la ciudad de Buenos Aires. Y desde esa perspectiva, Cambiemos, Juntos por el Cambio tiene como un electorado mucho más, digamos que llega mucho más identificado, ¿no?, con esa, en algún punto, no todo, ¿no?, pero es más heterogéneo en ese sentido, y en algún punto con ese electorado de centro derecha más religioso que, que quiere imponer en la agenda, no ese derecho, en favor de las 2 vidas. Tanto incidió el tema de género en la campaña que está la promesa mediante la creación de un Ministerio de la Mujer por parte de Alberto Fernández. Sí, mujer, diversidad, géneros. Eso a nivel nacional, y en la ciudad de Buenos Aires, que es donde queremos gobernar junto a Matías a partir del 10 de diciembre, nuestro objetivo, la verdad, es empezar a tener en la ciudad de Buenos Aires un gobierno feminista. Muy por el contrario de lo que pasa con el gobierno que tenemos en este momento, muy por el contrario
contrario con lo que pasa en general con el macrismo, ¿no? Que el macrismo siempre que toma medidas van en contra de las mujeres de alguna manera, porque siempre somos las más precarizadas laboralmente, las que más sufrimos el desempleo. Cuando en la Ciudad de Buenos Aires cierran un jardín maternal, las que solemos quedarnos con el bebé de 45 días en casa solemos ser las mujeres también, con lo cual también están atentando contra nuestra propia libertad de ir a trabajar si tenemos un trabajo cuando cierran un jardín maternal. Tenemos que tener en la Ciudad de Buenos Aires un gobierno feminista, digo, y atravesando las políticas públicas con la perspectiva de género. Creo que además nosotras podemos gobernar, podemos gestionar y podemos pensar políticas públicas con perspectiva de género en el área de seguridad, en el área de salud, en el área de educación y sobre todo en el área de seguridad, donde somos las que más sufrimos las consecuencias de la inseguridad en la vía pública. Dijiste que el gobierno de Macri y las políticas son contra las mujeres. ¿Son contra las mujeres, Sacaste Paula? la pregunta. ¿Viste? Estamos en sintonía y ella ya estaba contestando antes de que le quisiéramos preguntar. Comparto lo que dice Gisela, sí creo que en general el machismo en nuestro país llegó para quedarse por mucho tiempo más, nos falta mucho, en eso coincido, pero miren, si hay un hombre que toda la vida ha tratado de igual a igual a las mujeres, ese es Horacio Rodríguez Larreta, que ha trabajado desde muy chico con María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, y con una mujer que yo también respeto muchísimo, que es la ministra de Educación, que es Soledad Acuña. Con lo cual siempre nosotros comentamos, porque somos críticas también adentro del macrismo en las mujeres, porque los trapos sucios se lavan en casa, pero siempre comentamos la capacidad del hombre que hoy gobierna la Ciudad de Buenos Aires y que yo creo que la va a volver a gobernar, de tener una política totalmente abierta con las mujeres. Así que no coincido en ese punto para nada. Hubo fake news. Y la que tiene los detalles de lo que ocurrió en Tucumán, ¿no? Con el presidente, Brenda. Exactamente, Nuria, con el presidente y involucrado también al gobernador de Tucumán, Mansur. Ya sabemos que se están celebrando las marchas de Si Se Puede, ¿no? El presidente las está encabezando en 30 ciudades en distintos puntos del país y en este caso estuvo en Tucumán y hubo un corte de luz en la ciudad en donde él estaba, en Tucumán. Y empezó a circular en las redes sociales que ese corte lo había ordenado el gobernador Mansur de la oposición. Bueno, en realidad ese corte no había sido a propósito y no podía ser ordenado por Mansur porque gobierna en la ciudad, la intendencia es de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, es del oficialismo. Así que esta fue una de las fake news. Decíamos que antes no había aparecido desinformación con respecto al debate, con respecto a las marchas de Si Se Puede, por lo menos apareció esta desinformación y habrá que ver si hasta que terminan aparecen otras. Bueno, las desinformaciones en campaña, que están a la orden del día y nosotros como votantes tenemos que ser responsables y estar atentos. Si desconfiamos, al menos prestarle atención y no replicar o averiguar antes de replicar, ¿no? Sí, sí. Pensaba recién, este baño de realidad que Macri se da, le pregunto a Marta porque siempre decimos, en algún momento aquellos que llegan al gobierno, algo pasa que desconectan de esa realidad con la gente. Paula decía recién, nos hicieron ver algo, nos dijeron algo con el resultado de las urnas. Este baño de realidad que se está dando Macri con la campaña de Si Se Puede, ¿le puede hacer cambiar algo? Bueno, es difícil hoy determinarlo, ¿no? Pero yo creo que en algo sí le está funcionando y es en fidelizar su propio electorado, que no es menor, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, la diferencia tan abultada que sacó el Frente de Todos en las PASO, ¿no? Que poder lograr, por lo menos en esta etapa, fidelizar el voto propio es importante. No tengo claro si le alcanza, ¿no?, para esa remontada épica, ¿no?, que implica esta campaña del Si Se Puede, pero sí, como primera instancia, esa fidelización es positiva y suma. Paula, ¿cómo lo ves? Sí, está lo que decía Marta de fidelizando el voto, está claro, no solo por el tipo de acto que están haciendo, sino por los discursos. El otro día preguntaba en gobierno, ¿a Pichetto lo mandan o se manda solo? Me dijeron se manda solo Pichetto, se manda solo Carrió. Y como hay un anarquismo o cierto anarquismo en la campaña del gobierno, más que apuntar desde el laboratorio directamente a fidelizar el voto, pero está claro que se está imponiendo un discurso duro del macrismo que apuntaría en principio y por lo menos a conservar
ese 33% que sacaron en las PASO. Bueno, después vamos a hablar también, vos decís algunos que endurecen el discurso y otros que son vistos por Alberto Fernández si se repitiera el escenario de las PASO como los posibles negociadores dentro de la oposición, ¿no? Tengamos en cuenta lo que ocurrió con Mazot durante esta semana, con el tuit que era dirigido hacia Lilita Carrió. Aquellos que hablan de la República son los que más la terminan dañando. Vamos a ir a una pausa, la primera en este laboratorio electoral. Quédate con nosotros que tenemos mucho más. Continuamos en este laboratorio electoral y si hay un especialista en el análisis de las encuestas, es mi compañero, el señor Eduardo Paladini, y este es el encuestómetro del día. A ver, Edu. Bueno, vamos a contarle a la gente, se hicieron 5 encuestas nacionales desde que Macri lanzó la campaña del Sí se puede el 28 de septiembre y la pregunta que nos hacemos y que seguramente se hacen los televidentes es si hubo algún cambio respecto a lo que venían diciendo las encuestas después del 11 de agosto y hasta ese 28 de septiembre, y ahora vamos a ver la placa y a grosso modo por ahora no hubo cambios porque la diferencia o se mantiene o se amplía. En este caso decíamos las 5 encuestas, Federico González, Clivajes, CB Consultora, Gustavo Córdoba y Opinaya, diferencias de entre 19 y 23,9 puntos, fue de 16,5. Una aclaración, estaban invertidos los números de Gustavo Córdoba, que fue el último que midió y midió casa por casa, y ahora le voy a preguntar a Marta sobre este tema porque hubo mucha polémica sobre el tipo de medición. La última encuesta de Gustavo Córdoba le da 19,5 puntos de diferencia, 1.200 casos en todo el país, 52,2 para Alberto Fernández, 32,7 para Macri. Todo esto proyectado, como se cuenta en octubre, sin voto en blanco y en este caso proyectando indecisos. Y como te decía, le vamos a preguntar a Marta, que venías midiendo utilizando las redes sociales y dijiste basta. Después de lo que pasó el 11 de agosto, volvemos a la vieja usanza, a la medición presencial. Sí, en realidad nosotros siempre hemos utilizado la encuesta domiciliaria porque es la que consideramos confiable. Sí. El problema es que a nivel nacional la encuesta domiciliaria es extremadamente cara. Entonces nosotros hace 2 años empezamos a desarrollar un sistema que replica la encuesta tradicional en términos de metodología y de posibilidades de muestra para recoger el dato a través de las redes sociales. Lo que nos sucedió es que la habíamos probado en distintas provincias, en comicios provinciales, y había funcionado bien, pero cuando la probamos la probamos porque fue, digamos, todo a costo nuestro, ¿no? Claro. Porque en realidad estábamos validando esa herramienta. Cuando la probamos en las PASO nacionales, nos sucedió que había lo que nosotros consideramos un alto porcentaje de voto oculto, y cuando hicimos la proyección de indecisos, nunca imaginamos que todo ese caudal electoral iba a ir a parar en una sola opción, que fue lo que sucedió. Por eso, en realidad, nosotros nunca abandonamos las encuestas domiciliarias. En Mendoza, por ejemplo, la hacemos permanentemente. Y en Mendoza acertaron la elección para gobernador con muchísima precisión. Exacto. Nos dio el resultado exacto, y la verdad es que siempre nos han funcionado muy bien. Con las encuestas domiciliarias no hemos tenido jamás problemas. ¿Y ahora cómo hacen con la proyección de los indecisos, teniendo en cuenta esto, que se volcó en su momento solo hacia un... Y en el caso nuestro no hemos vuelto a utilizar la herramienta digital. Claro. Estamos utilizando solo las presenciales, y en el caso de la consultora nuestra tenemos un equipo de encuestadores que está muy experimentado para recoger, digamos, la opinión de la gente. Entonces nos quedan márgenes indecisos mucho más acotados, claro, y eso hace mucho más confiable el dato. Y hay una idea, Marta, de que el resultado de las PASO va a ser realmente una base muy importante para que esta vez si le erran por menos. ¿Eso técnicamente es así? Sí, de hecho, bueno, estábamos hablando acá antes de ingresar al programa, justamente hay muchos, bueno, en caso vos comentaste Gustavo Córdoba que acaba de medir domiciliario, pero la verdad es que hay muchos que están midiendo con la misma herramienta, con las digitales o con las telefónicas, y como ya tienen el parámetro de las PASO, les resulta como mucho más sencillo, ¿no?, hacer esas proyecciones. Claro. Pero bueno, quizás es un escenario mucho más estable el de acá del 27 de octubre, y en ese sentido, con esa estabilidad, es probable que
acierten mejor. Paula, ¿hace cuánto llegaste a Argentina? El domingo pasado. El domingo pasado. ¿Y cómo fue tu mirada, digo, desde afuera, sufriendo seguramente en parte, teniendo en cuenta que sos parte del inicio, del armado de Cambiemos? ¿Cómo lo viste al llegar? ¿Cómo evaluás la campaña, la estrategia de campaña de Cambiemos como golpeado al principio después del resultado de las PASO y después intentando rearmarse? Mira, desde afuera lo que yo veía era como una especie de amnesia social, como que estábamos hablando todo el tiempo de lo último que había pasado, pero que no podíamos ver lo que veníamos viviendo, ¿no? Cuáles habían sido los resultados de 12 años del gobierno anterior, como si todo hubiera desaparecido. Entonces sentía que estábamos como fuera de eje. Y en realidad eso fue una decisión de nuestro gobierno. Cuando nosotros asumimos, muchos nos criticaron porque nos dijeron, pero ¿cómo no hablan de la herencia recibida? Nosotros en ese momento ganamos por muy poca diferencia y la decisión de todos nosotros fue ponernos a trabajar y no estar todo el tiempo mostrando lo malo, que es lo que muchos de nuestros votantes después nos reclamaron. Pero eso se veía mucho desde afuera, ¿no? El reclamo de por qué no fueron más exactos en la memoria del Estado, que sí está escrita, que lo hicimos, dejamos todos los problemas que encontramos, que fueron muchísimos, un Estado devastado, y de alguna manera vi que la campaña volvía a ser sobre propuestas. Siempre nosotros hacemos las campañas sobre propuestas. Estamos proponiendo sobre un segundo mandato y creo que tenemos el derecho a hacerlo. Y tenemos el derecho a decir, escuchamos, sabemos que la gente no solo quiere vivir en un país con institucionalidad, con libertad, con un montón de valores, sino que además necesita llegar a fin de mes. Entonces, por eso, el ministro Lacunza rápidamente, por instrucciones del presidente, tomó muchas de esas medidas que llevaron alivio al bolsillo de los argentinos. Y a partir de ahí, el ministro Lacunza está gobernando junto con el presidente, y el presidente, después de que termina de gobernar, se lanza la campaña y propone y está con la gente. Esta es la idea de las marchas del Sí se puede. Nosotros creemos que viene una nueva etapa de crecimiento, veníamos en ese crecimiento después de las PASO, hubo un derrumbe, creemos que vamos a volver a crecer y ahora estamos muy cerca de la gente, no solo, como decías vos, Marta, fidelizando nuestro voto, sino también esperando que los resultados de alivio se vean y que nos acompañen en la elección del 27 de octubre. Eduardo, a María Eugenia Vidal se la ve en una foto distinta a la de Macri, ¿no? Si bien acompañando y hablando desde un lugar de cercanía con la gente, pensando tal vez más en el rol que tendría siendo oposición si ganara Alberto Fernández o si ganara Kicillof en la provincia. Son campañas paralelas que en algún momento se cruzan. Es mucho más complicado lo de Vidal, no solo porque quedó más lejos de Kicillof a casi 18 puntos, sino porque la elección en la provincia de Buenos Aires se define por un solo voto. Es decir, no tiene la chance de achicar e ir a un balotaje, sino que el 27 de octubre, si Kicillof saca un voto más que Vidal, la va a suceder durante 4 años. Y sí, ya se está hablando de un nuevo eje opositor, Vidal, Larreta, Frigerio y Monzó. Vos en algún momento decías, hay dirigentes que están en el medio, están ¿no? siendo vistos tal vez por Alberto Fernández como los posibles negociadores dentro de una oposición más dialoguista, ¿no? El discurso más duro me parece que está encabezado por Pichetto, Lilita, junto a Macri, Marcos Peña, ¿no? Sí, para completar ese combo, por lo menos es la idea que tiene Larreta y de haber conversado con Cornejo, que un sector del radicalismo, no por amor, sino porque también le convendría mantener un bloque opositor en el Congreso un poco más fuerte, un Cambiemos versión nueva, 2019-2023, y llega a perder, por supuesto, la elección del oficialismo, mantener un bloque opositor fuerte para hacer contrapeso de lo que sería, si se repite el resultado, un gobierno kirchnerista con mucho poder. ¿Le dan opción a la posibilidad de que haya una llegada al balotaje? Digo, porque una cosa es, bueno, no, con el escenario que tuvimos en las PASO es imposible, y otra es, preparémonos para si esto sucede. Vos tenés que dividir la cabeza porque tenés un balotaje porteño y un nacional. Claro, no, yo te hablo de la nacional. Bueno, pensando en la segunda vuelta de la ciudad, estamos pensando en el 24 de noviembre. Que es por lo que estamos trabajando con Matías. No, me parece que es más amplia la diferencia, todavía va a ser más amplia la diferencia a partir del 27 de octubre, que va a obtener a favor del Frente de Todos, a favor de Alberto Fernández.
que lo que pasó el 11 de agosto, porque la situación económica es peor, porque, a ver, cualquier medida que se ha tomado en este último tiempo, bienvenida pero tarde, y son medidas paliativas, no resuelven lo estructural, digo, la pobreza, digo, acordémonos que se ganó, Macri ganó la elección en el 2015 prometiendo pobreza cero, ¿no? Y vamos a estar en diciembre con casi un 40% de pobreza en la Argentina, con lo cual me parece que la diferencia se va a ampliar todavía, que es más la gente que va a votar por el Frente de Todos y por Alberto Fernández, y por esta necesidad de empezar a reconstruir todo lo que se destruyó en el tejido social de los argentinos y de las argentinas. Y yo en ese sentido también creo que lo mismo, y en ese camino está también la ciudad de Buenos Aires, donde empezaron a sentirse las consecuencias sociales de esta política económica que se aplicó a nivel nacional. En la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con recursos, con dinero, donde siempre llega más tarde la consecuencia social, ¿no? Donde empieza, cuando ya llegamos a una instancia de tener más de 7.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, es porque la cosa está peor de lo que nos imaginamos. ¿Hay diferencias a la reta de Macri? No, no hay posibilidad de diferenciar. No, es imposible diferenciar a Horacio Rodríguez Larreta de Mauricio Macri, porque Horacio Rodríguez Larreta es socio fundador del PRO, acompañó a Mauricio Macri durante toda su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, cuando empezó a ser jefe de gobierno y Mauricio Macri presidente, es socio de las políticas económicas que se aplican a nivel nacional. Horacio Rodríguez Larreta es parte de la mesa chica del macrismo, donde se toman las decisiones para después aplicar esas políticas. Digo, no se aplica una política a nivel nacional que Horacio Rodríguez Larreta no avale. Y además, no solo que avala y acompaña y es cómplice de estas consecuencias que hoy tenemos en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, es un jefe de gobierno que no tiene la sensibilidad siquiera para contener esas consecuencias que están generando. Cuando vos ves el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y cómo se distribuye el dinero que tiene la Ciudad de Buenos Aires y cuál es el orden de prioridades, ahí te das cuenta que no hay ningún tipo de conexión con la realidad, ningún tipo de sensibilidad respecto de lo que le pasa a los vecinos y a las vecinas, que están alejados de esa realidad, que tienen muy buenos eslogans, que tienen muy buen marketing, pero que detrás de ese eslogan y detrás de ese marketing hay mentiras. El otro día yo estaba en el debate y hablaba de las escuelas. Fue avalado por el 50% de los votos positivos y la gente... En 2015, sí. No, digo, ahora en las pasos de votos afirmativos, digo, pero la gente también cree solo en los eslogans, el porteño. Estamos en una segunda vuelta. A ver, lo que termina pasando en la Ciudad de Buenos Aires es que se logró instalar, y por eso me parece muy importante la campaña, y es una oportunidad que está buenísima para hablar temas de la ciudad, que, a ver, en esta instancia todavía está la elección nacionalizada y es lógico, porque hay una elección presidencial con una situación y una crisis económica impresionante con consecuencias sociales enormes, con lo cual hoy por hoy la situación y lo importante es resolver eso, ¿no? Que para el 27 de octubre. Después, cuando vayamos a la segunda vuelta para el 24 de noviembre, vamos a poder hablar bien de la Ciudad de Buenos Aires y dedicarle el tiempo que se merece la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes están convencidos de que llegan a la segunda vuelta con Matías? Sí, mira, nosotros además nos fue, en las PASO nos fue mejor que en el 2015 a Lustó, en las elecciones generales, cuando él llega a la segunda vuelta. Nosotros sacamos más votos que Lustó, en estas pasos sacamos más votos que Lustó, con lo cual nosotros lo que ¿No creen que tiene un techo en la Ciudad de Buenos Aires? No, nosotros nos va a ir mejor que en las PASO. El próximo 27 vamos a ir a una segunda vuelta y vamos a ganar en la segunda vuelta el 24 de noviembre. Me gusta el optimismo de Gisela, me parece que es respetable. Además, comparto el mismo optimismo, pero para con lo que hace nuestro gobierno. Así que me parece que... Bueno, el programa queda grabado, la que acierte... Claro. No, pero además, digo, lo importante es lo que piensan los que están atrás, allí, en su casa, digamos, y cómo evalúan ellos realmente, por ejemplo, la consideración de que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta siempre han sido un equipo. Horacio jamás ha dicho que Mauricio es deplorable, ni tuvo una pelea de 10 años con él, ni se arrepintió de haberlo castigado o lo criticó porque era corrupto. Cristina. Claro, o sea, para nosotros ser un equipo es un orgullo. Para nosotros estar desde la trinchera del 2002 ahora con una enorme subestimación tanto a la sensibilidad de Horacio, que ha demostrado ser un hombre que realmente ha llevado este proyecto de la mano de Mauricio desde el primer día hasta hoy, en realidad creo que a la gente la enoja, ¿no? Dice, ¿pero por qué me subestiman de esta manera? ¿Por qué dicen que es marketing si yo voto a este tipo que viene a mi confitería, a mi casa, a mi puerta, a mi plaza, que recuperó el espacio público, que recuperó la ciudad, que recuperó los
los trenes, que finalmente llegaron 8 Metrobús desde todo el país. O sea, me parece de verdad que nosotros sentimos el orgullo de ser un equipo y de reconocerlo y de que no llegamos de un día para el otro, de que tenemos una trayectoria. Hay más, laboratorio electoral, no te vayas. Tenemos más preguntas, mira, nos quedan todas picando. Tenemos que ir a la pausa, enseguida venimos. Último bloque de laboratorio electoral. Diego, nos quedaban pendientes los hashtags de esta semana. Exactamente, Nuria. Bueno, curiosidad de esta semana, fíjense en el centro del mapa de la República Argentina, la rebelión de los mansos. Vos sabés que este hashtag, Nuria, lo promovió Juan José Campanella, el cineasta, un defensor del gobierno, del oficialismo, pero que incluso logró imponerse por sobre la discusión de los sí se puede, el de la provincia de Salta, el de la provincia de Neuquén, Tucumán y el general de sí se puede Argentina. En segundo lugar, el hashtag más importante, la ciudad debate, que por supuesto, como lo veíamos antes, es consecuencia del debate porteño. Y los hashtags vinculados al kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional quedaron bastante más relegados. Ahora Lamens, se viene el Albertazo, son dos de los hashtags que desde la oposición tuvieron más peso en la semana. Todo esto en un contexto de discusión que, como si te acordás, Nuria, semanas anteriores, también tuvo hegemonía del color amarillo de Juntos por el Cambio. Bien, muy bien. Vamos a hablar un poquito de merchandising. Un minuto. Por un lado veo a Gisela Marciota, que tiene el pin de Perón. ¿Siempre fuiste peronista? Gisela, ¿te definís como que siempre habiendo sido peronista? En un tiempo creo que no lo sabía. Ah, ¿te diste cuenta hace cuánto? No, hace un tiempo ya, pero digo que en un tiempo me parece que creo que todos en el fondo no lo sabemos. De alguna manera todos lo somos y no Pero se el sabe. pin lo llevas a partir de ahora. No, el pin hace un tiempo lo empecé a usar, que me lo regalaron en una caminata un chico que los hacía que me encantó y me lo regaló, me lo puse y ahora lo saco del saco, lo pongo en otro saco, lo saco, lo pongo, lo saco, lo pongo y hace poquito porque fue de la campaña. Claro. Fue en una caminata, en una recorrida. Vos tenías algo para mostrarnos. Sí, otro que también se dio cuenta de más grande que es peronista es Axel Kicillof. ¿Qué pasó? Él lo contó en una charla, sí, también. Viste que él, con algunas inclinaciones de izquierda, en el centro de estudiantes, bueno, dice que después se fue dando cuenta que él era peronista. Y hablando de merchandising, le voy a hacer entrega del llavero con el Clio de Kicillof, que ya es famoso. Ese es el Clio de Kicillof, sí. Muy bien. Con el que hace las recorridas. Lo están repartiendo. Sí, confesó Kicillof que lo del cambio de auto a veces es cierto. No es que puede ir con el Clio a todos lados, a veces lo espera otro auto. Dice, si me ven en alguna Hilux, son los intendentes, ¿eh? En general se suelen mover en esas camionetas, así que le hago entrega del Clio de Kicillof. Y el 17, hablando de Juan Domingo Perón, este jueves, celebración en La Pampa, uno de los últimos grandes actos de campaña que va a ser el kirchnerismo. Cristina, Alberto, el anfitrión Berna, todos los gobernadores, también algunos candidatos para celebrar el Día de la Lealtad ahí en Santa Rosa La Pampa. Probablemente esa sea la última presentación en conjunto de Alberto y Cristina. Después está por verse el cierre y Macri, que sueña con el obelisco repleto de gente para 2 días después, ¿no? Para el 19. Repleto de gente peronista y no peronista también. Peronista de y no todos. peronista. Como en el 83, ¿no? A la vieja usanza, el obelisco lleno. Les cuento que las capacitaciones de fiscales, que la gente se sigue anotando y que les pedimos que nos sigan llamando, muchas personas cuando les preguntamos desde hace cuánto tiempo no fiscalizan, dicen desde el 83. Mira, bueno, parece, supuestamente, de acuerdo a la información, hay aluvión de gente que quiere fiscalizar. Están viendo cómo se organiza para que no falte fiscales en ningún lado. Quería preguntarte en relación al tema del empleo, las propuestas de parte del oficialismo, ¿llegan tarde y a las de la oposición les creen? No es tanto un tema de llegar tarde o llegar temprano, no hay recetas mágicas. La verdad que en estos últimos ya 8 años el empleo atravesó muchas tensiones al mercado de trabajo, hay caída del empleo. Cuando se prolonga el tiempo, el gran problema que hay es que en general cuando se pierden empleos de calidad y formales, por ejemplo en el sector industrial, esa reconversión se dan empleos de menor calidad, se dan cuentapropismo informal, en servicio de baja calificación y es difícil recomponer rápidamente ese tejido donde se perdieron capacidades, con lo cual
está bien que haya medidas de corto plazo, pero los consensos tienen que empezar a trabajar sobre el largo plazo para volver a crecer. Necesitamos volver a crecer para solucionar esto. Marta, nos encontraremos después del debate para ver si lo de mañana puede llegar a cambiar algo en los números que conocemos. ¿Cómo no? Gracias por haber venido a los 4. Gracias a Brenda y gracias a Diego. Nos vamos a estar encontrando el próximo sábado. Agradecemos como siempre el delicioso catering de Paulicerí, de Paulina Martínez, @Paulicerí. A Paula Balmayor, mi vestuarista, gracias también. Les decimos a todos, los invitamos mañana a partir de las 21 horas en este canal la transmisión en vivo de lo que esté ocurriendo en la provincia de Santa Fe con el primer debate de candidatos nacionales por ley a partir de las 21 por la pantalla de Canal 9 que nos permite estar aquí sábado a sábado. Pala, ¿nos encontramos el próximo? Sí, por supuesto. Aquí estaremos en un nuevo laboratorio electoral. Buena semana.